Aleluya. Gloria a Dios. Buenas tardes y ¿cómo están? Bendecidos, bendecidos. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Todos están listos para adorar al Señor? Amén, amén. Y bueno, vamos a abrir con el Salmo 112. Amén. Okay. Gloria a Dios. Okay. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén, amén. Bendito Dios, gracias Señor. La palabra del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Te Amén, adoramos, amén. te bendecimos. Te damos Gloria a te Dios, damos sí, Señor, honra, Padre. Señor, porque tú eres bueno, tú eres digno de recibir honra y gloria. Amén, Vamos amén. a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a cantar y alabar al Señor, adorar su nombre. Que su Espíritu está en este lugar, que se mueve en medio de nosotros. Nos ayuda nuestros pasos, nuestros voces, con nuestras maneras para alabar al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí.
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, en cada corazón. Gracias. Muévete en esta ciudad, Señor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo se mueva, toque, y puedas enviar esa lluvia de bendición, esa lluvia que inunde los corazones, Señor. Esa es la señal que tú estás mandando, bendito Dios. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Padre. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Levanta, toca, Espíritu de Dios. Díselo. Una pequeña nube, el tamaño de un hombre, y esa es la señal que la lluvia va a caer. Veo
Celestial, sobre estos incendios, bendito Dios, oramos para que la lluvia de lo alto, tú puedas abrir esas fuentes, Señor, de lo alto, para que tu lluvia descienda, Señor, y apague, Señor, todos estos incendios, bendito Dios. Señor, ten misericordia, Señor. Solo tú puedes, Señor, detener todos estos incendios, bendito Dios, ten misericordia. Esas señales que estamos viendo hoy en día, bendito Dios, que el mundo pueda entender, darse cuenta, bendito Dios, de que tú vienes. Esa señal que tú estás dando, Padre, Señor, toca los corazones, toca las vidas, Padre. Haz llover, bendito Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor. Abre las fuentes del cielo. Sí, Padre, lo creemos. Una lluvia que descienda, ríos de agua viva fluyan, corran, bendito Dios, derrama de tu poder, bendito Dios. Haz llover, Señor, haz llover, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. atrios, en tu casa. Señor, aquí estamos. Ahora podemos entrar confiadamente, entrar sin ningún impedimento, Señor. Nos rendimos ante ti, pidiéndote perdón,
confiando en tus promesas. Qué alegría sería, Señor, el que tú pudieras venir a encontrarnos en estos momentos adorándote. Señor, es tu promesa. Es tu promesa, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y que en esta tarde tú puedas sembrar tu palabra en nuestros corazones. Amén, aleluya. Para que obedientemente nosotros podamos practicarla, Señor. Usa este vaso, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Señor, nuestros oídos están prestos para escuchar tu voz, tu palabra. Y que todo enemigo contrario a tu palabra, Señor, sea avergonzado y sea sujeto al poder de tu palabra. Habla, Señor. Habla que tu siervo escucha, Señor. Gracias. Gracias. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Al poder de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando de la segunda iglesia que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Solamente vamos a ver 4 versículos, pero estos 4 versículos nos hablan de mucha historia, hay mucha información, hay mucho mensaje que nos habla para su iglesia. Acuérdense, es para su iglesia. Cuando nosotros vemos el mensaje está dirigido hacia la iglesia, a la iglesia que es de Jesucristo. Ese es el recorrido, yo creo que se lo puse la vez pasada, que ese es el recorrido que da acerca de las 7 iglesias del Asia Menor. Comenzando ya hablamos la semana pasada la iglesia de Éfeso. El día de hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, el significado que significa Esmirna, qué es lo que se vivió en aquel lugar, cuáles fueron las palabras, usando también el contexto histórico de lo que se vivió en aquella tierra, pero también de lo que se practicaba, que mismo Jesús tomó esas palabras para alentar a la iglesia. Ahora, después vamos a pasar para verlo un poquito más adelante. Bueno, solamente como yo le dije, son 4 versículos, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 8 dice, y escribe al ángel, porque si dijera el ángel sería diferente, se cambiaría, ¿verdad? Dice al ángel de la iglesia en Esmirna, porque recuerde que esta palabra siempre va dirigida a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Bueno, en este caso esta carta va dirigida a la iglesia de Esmirna, en quienes ellos están trabajando en un lugar que no es como el que nosotros estamos. Tenemos una libertad de servicio. Por eso hay veces que nosotros no entendemos a la gente que dice yo soy cristiano, pero no quieren dar su vida para servir a Jesús. Eso hay veces que uno no lo entiende. Entonces, este estudio nos ayuda a cada uno de nosotros a valorar y saber lo que ellos pasaron, que nosotros no lo vamos a pasar y no lo creo, pero valorar lo que ellos pasaron para que el evangelio llegue hasta los días de nosotros. Amén. Dice el primero y el postrero. Usa esas expresiones, el primero y el postrero, refiriéndose a la vida de Jesús, porque ellos tenían en la antigüedad, en los tiempos aquellos, que había una costumbre de una deidad. ¿Sí ves? Ok. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Jesús, recuerden, Jesús está tomando todas estas palabras en lo histórico que se vivía en aquellos tiempos. Yo conozco tus obras y tu tribulación, pero de igual forma dice, y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. O sea, fíjense. Por eso yo le digo, ninguno de nosotros estamos sufriendo lo que ellos sufrieron.
Pero esa carta de Esmirna también nos ayuda a nosotros a tener un cambio de vida y saber valorar lo que Dios nos ha puesto en el tiempo de nosotros. Bueno, nosotros somos ricos en Cristo Jesús, amén. Ok, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Por eso el Señor decía, no todo aquel que me diga, ¿qué dice? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es aquel el que sea judío exterior, sino de lo interior. Acuérdense, está hablando de lo interior. Porque fíjense que cuando nosotros vamos a hablar acerca de esta historia, lo difícil no es contra el paganismo. Lo difícil es que los mismos judíos se levantaron y los acusaron al pueblo, a la iglesia de Jesús. Ellos se levantaron en contra de la misma iglesia. Eso es lo más terrible, no fueron los paganos. Sí, ellos fueron los que fueron usados, pero los mismos judíos que vivían en aquellos tiempos, como practicaban mucha religiosidad, ellos ¿cómo se llama? Se levantaron en contra de la misma iglesia. Por eso está diciendo, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de ¿qué dice? De Satanás. Y les confronta y los anima y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por ¿cuántos días? 10. Por 10 días. Esta es una palabra que nosotros la vamos a explicar. Cada una de estas cosas nosotros la vamos a explicar a qué se refiere 10 días. Sé fiel, de igual forma, sé fiel. El pisteo, donde viene la palabra pisteo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo creo en Jesús, sí, pero espérate. No vives en una armonía que Jesús nos ha enseñado. Porque dice que los demonios también, ¿qué dice? Creen, pero tiemblan, ¿verdad? Ante el Señor. Entonces, no solamente es creer, sino serle fiel al Señor. Bueno, en esta palabra pisteo también se habla de que tenemos que serle fiel. Bueno, dice, hasta la muerte, y yo te daré, que dice, la corona de la vida. Nuevamente, Jesús les enseña a cada uno de ellos en lo práctico que se vivía en aquellos tiempos. Recuerde que había para introducirse a esa ciudad, había una línea o un pasillo en el cual estaba todo adornado y tenía una forma de corona. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que reconocían el señorío de César o aquellos personajes o las deidades que se presentaban en aquellos tiempos, si decían, si tú lo adoras, eres un ganador. Y les daban la corona de guirnalda y eran vestidos y todo eso. Bueno, eso era algo que no era duradero. Pero Jesús le promete a todo aquel fiel y seguidor de Jesús que nos va a dar una corona, ¿qué dice? ¿Qué dice? Incorruptible. Bueno. Dice, el último versículo dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las, en plural, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la que dice, de la segunda muerte. Pero si usted va al versículo 10, dice, sé fiel hasta qué, hasta la muerte. Bueno, todos nosotros, vamos a explicar esto también, porque todos nosotros vamos a morir, al igual que aquella persona que haya rechazado a Jesús. La diferencia es que nosotros vamos a morir, pero en el momento que nosotros morimos, estamos en la presencia del Señor. El problema, todo aquel que haya rechazado a Jesús va a un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Va a ir a un lugar de sufrimiento porque no quiso someterse al señorío de Jesús. Pero, existe un pero en la segunda muerte se van a querer arrepentir, pero ya no va a haber tiempo para arrepentirse. La segunda muerte es la que nosotros no vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque ya estamos con el Señor. Por eso habla de la segunda muerte. De la segunda muerte, recuerden, el libro de Apocalipsis nos habla cuando dice que la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, ahí nos va a hablar más adelante. Todas estas son solamente 4 versículos. Esperemos que en esta media hora lo podamos explicar, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Recuerde, la primera iglesia hablaba de que vuelve a tu primer amor, ¿verdad? En la segunda nos va a hablar acerca del amor, el trabajo que ellos hicieron. Ok,
En esta iglesia de Esmirna, recuerda que estamos hablando del Asia Menor, dice, posiblemente sería el apóstol San Pablo o alguno de sus compañeros, ya que él trabajó por mucho tiempo, pudo haber sido el que introdujo el cristianismo en esa ciudad, en la ciudad de Esmirna. Estos textos bíblicos que nos acompañan en Hechos, usando los viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 19, del verso 9 al verso 10, y avanzando un poco en el versículo 26, dice, pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, para que no los desviaran. Es como un tipo, ¿cómo se llama? Tipo reunión que hacían como tipo de teología, y como decían, no, estos me los van a pervertir, mejor los saco y me los llevo a un lugar, y ahí mejor yo los adoctrino. Bueno, de esa forma también habla el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, porque está trabajando en Asia. Pero, en versículo 26, veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses con D minúscula, los que se hacen con las manos. Bueno, Pablo estaba tratando de presentar el evangelio, como dice, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Enseñándoles, dando su vida, siendo golpeado, siendo apedreado, dejándolo casi medio muerto, y tratando de presentar el evangelio para la conversión de toda esa gente. Bueno, se cree que fue el apóstol Pablo o alguno de sus compañeros. Un poquito de la descripción de la ciudad de Esmirna. Su significado es mirra, ciudad de Asia Menor que está ahorita en Turquía. Esmirna procede de la palabra mirra y se usaban especies aromáticas para perfumar y ungir a los muertos. Bueno, allí en Esmirna era una ciudad fundada por los griegos, quedaba en la costa de la Anatolia, en el mar Egeo, en el norte de Éfeso. Fue totalmente destruida. Recuerden que cuando una ciudad es destruida, después viene otro emperador, la reconstruye, la vuelve a poblar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Petlalcingo, me hablaban del Petlalcingo viejo. Entonces había un Petlalcingo viejo, un Petlalcingo histórico, y supuestamente ya no es de donde vivimos nosotros, es en el Petlalcingo nuevo. Bueno, de igual forma en esa ciudad quedó destruida, pero hubo un periodo de tiempo que este emperador la levantó y la volvió, ¿cómo se llama?, a restaurar, y la hizo fructificar en ese tiempo. Por eso dice que fue totalmente destruida en el año 600 antes de Cristo, y permaneció así por unos 300 años, lo cual algunos relacionan con la expresión el que estuvo muerto y vivió. Por eso Jesús tomó estas palabras, acuérdense. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían pasado a la historia y nuevamente ellos habían cobrado, ¿qué? Vida. Bueno, Jesús les vuelve a decir, les dice de esta manera, el que estuvo muerto, hablando de la persona de Jesús, el que estuvo muerto y está vivo. Aunque otros sugieren que la referencia es a la diosa Cíbeles, patrona de la ciudad. Fíjense, todo esto lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esta deidad pasa de generación, de tiempo en tiempo, se cambia su nombre. Tiempo de Diana, tiempo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Astaret, tiempo de Cíbeles, hasta llegar al tiempo actual de nosotros. Acuérdense, es una diosa, la representación de la corona, la representación de las estrellas, la representación, cómo se presenta, y le quita, ¿cómo se llama?, el lugar al quien es digno de ser exaltado sobre todas las cosas. Por eso dice que si nosotros no confiamos que Jesús es el Señor, tenemos problemas. Porque nuestro rey es, ¿quién es? Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, por eso dice que aunque otros sugieren que la referencia es a la diosa Cíbeles, patrona de la ciudad, cuyo culto celebraba la muerte en el invierno y el retornar de la vida en la primavera. Dice, reconstruida por Alejandro Magno, se convirtió en una ciudad muy rica, compitiendo con Éfeso y Pérgamo por el título de la primera ciudad de Asia.
había una comunidad de judíos bastante grandes en Esmirna, los que al parecer hacían muchas oposiciones a los cristianos. Por eso yo le decía yo que Jesús alienta a la iglesia de Esmirna porque les dice, tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres, ¿qué dijo? Rico. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el privilegio como nosotros. Nosotros no sufrimos persecución. Nosotros tenemos nuestra casa, posteamos en las redes sociales, soy cristiano. Si no te quieren poner like, está bien. Pero en aquellos tiempos, todas esas personas que profesaban ser cristianos, les decomisaban sus casas, les decomisaban sus propiedades, los metían en opresión, en persecución y hasta los dejaban pobres. Entonces, pero Jesús los alienta y les dice, tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres, ¿qué dice? Rico. Porque tú tienes lo espiritual, que es lo más esencial. Por eso estos grandes personajes, por ejemplo, como Policarpo, en la cuarta persecución que hubo, Policarpo fue cuando le dijeron, niega a Jesús. Y él dijo, no, 86 años he servido al Señor y nunca me he defraudado. ¿Cómo yo voy a negar a mi Señor? No. Entonces, por eso esas persecuciones se refiere a los 10 días de persecución. Por eso el libro que nosotros estudiamos o venimos, que cada de los varones tienen el libro de las 10 persecuciones de Fox. Ese libro le habla con claridad todas las persecuciones que ellos tuvieron. Bueno, comenzamos ahora sí en el versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En esta carta comienza, como la anterior, como la iglesia de Éfeso, con la comisión de escribir al ángel responsable. Si nosotros no, por eso yo le decía yo, si nosotros no somos responsables en pregonar, en testificar, en hablar de las verdades de Dios, nosotros tenemos problemas. Nosotros, si Dios dice que nosotros somos luz, tenemos que ser luz. Amén. Por eso dice que el destinatario es aquí el de la iglesia de Esmirna. Este nombre significa en griego mirra, que ya lo habíamos dado en la primera introducción. La mirra significa el símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Ella formaba parte del perfume de la unción sagrada. Por ejemplo, en Éxodo 30, 23 al 33. Aunque se usa de esta manera que para los judíos o para el cristianismo, recuerde que toda la persona que moría, no era porque decía, no sabes qué, él murió y ya hasta ahí quedó. No, acuérdense que el libro de los Salmos 116 dice bien clara, estimada es a la muerte de Jehová, ¿la muerte de quién? De sus santos. Entonces todo depende de nosotros si nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor o no la queremos hacer. Pero nosotros sabemos que dice que nosotros somos como olor fragante para el Señor porque confesamos al señorío de Jesús. Amén. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Pudo haber sido una ofensa a la secta de la diosa Cébiles, esta diosa madre de la naturaleza. Pues cuando usted empieza a estudiar toda esta de la mujer, acuérdese que es pura mitología. No es, al menos yo digo, no es verdad, o quizás a lo mejor es dudoso, aunque es mitología, pero la gente se lo cree. ¿Verdad? Se lo cree, por ejemplo, como aunque se oiga feo, pero que le diga yo, cuando nosotros investigamos y dijimos, y dice la gente, se apareció la Virgen. Entonces, esos cuentos fueron bien manejados por los españoles. No hubo aparición. ¿Por qué? Porque el tiempo y la historia no concuerdan con lo que ellos expusieron. ¿Cómo se llama? Una persona indígena de aquellos tiempos no alcanza la edad, la altura del manto en el cual se cree que se le presentó, sino que ellos fabricaron bien todo esto para engañar a muchísima gente. Por eso mucha gente vive confundido. ¿Por qué? Porque le creen más a las cosas que el hombre dice que a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces tenemos que creer lo que dice la Biblia. Por eso dice que en esta historia de esta mujer, las Cébiles, habla de muchísima historia de lo que habla acerca de ella. Muchas de las antiguas religiones de la fertilidad basaban sus supuestos generales en el ciclo del invierno, de la muerte.
y la primavera en el renacimiento. En este caso, Cristo es el de siempre, como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, ¿verdad? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra de confianza de que decimos, bueno, ¿por qué si se habla de una diosa o de algo que es mitológico, por qué no sigue haciendo lo que ellos suponen que se está haciendo? No, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si Jesús dijo que Él iba a sanar, nosotros somos testigos de que Jesús ha sanado. Jesús ha hecho cosas que nos ha cambiado. Lo importante de todo no son las sanidades, lo importante es que Dios nos ha cambiado el corazón. Eso es lo más importante. Bueno, incluso en el sentido de que fue el primero en el ser destinado desde la eternidad a una muerte violenta, en este caso, primera de Pedro 1:20, déjenme buscarlo, primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hablando de la persona de Cristo, y el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Por eso dice que nosotros no debemos de poner nuestra confianza en ninguna escultura o imagen o de lo que ha sido creado por parte del hombre. No, nuestra confianza está en Dios. En el tiempo de Jesús, por eso en el tiempo de Jesús dice que todas estas cosas Él las va a poner debajo de sus pies. ¿Para qué? Para presentar el señorío de Jesús. Entonces, eso es nuestra confianza de nosotros. Por ejemplo, mire, vaya a Primera de Corintios 15, 25, 28. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de, ¿qué dice? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué dice? En todos. O sea, fíjese, todo el acompañamiento que nos habla acerca de que el tiempo del Señor vendrá. Primer versículo, vamos al segundo versículo, versículo 9. Dice Jesús, dice, yo conozco tus obras, o sea, el trabajo que tú estás haciendo, yo conozco porque eso ya lo hablamos en el estudio pasado, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Estas partes que están sombreadas en blanco, vamos a ir hablando un poquito acerca de cada una de ellas, pero la palabra que le dice, pero tú eres rico, y la blasfemia que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Las obras de la iglesia en Esmirna reflejan el fervor del primer amor. ¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso se habían olvidado de su primer amor? Bueno, aquí la iglesia de Esmirna, ellos estaban pasando en este momento difícil, donde ellos no podían, ¿cómo se llama?, vivir con tranquilidad. No, al contrario, ellos entregaron su amor y su pasión hacia Dios en los momentos más difíciles de su vida. La fidelidad a Cristo comportaba no solo tribulación, sino también pobreza. ¿Por qué? Porque ellos no le tenían más caso a lo material, no, sino en servir a su Dios. ¿De qué forma ellos iban a compartir la palabra del Señor? Entonces, imagínate, por eso nosotros vemos las historias, todas estas historias, cuando, yo creo que se acuerdan Oscar y los dos Oscaritos y Manuel y todos esos, cuando leímos la historia de esta Felicitate, esta mujer, ¿te acuerdas que tenía 7 hijos, verdad? Tenía 7 hijos, y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Niega el señorío de Jesús y acepta lo que el gobierno te está diciendo, acepta las deidades. Ella dijo no. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Le trajeron a su primer hijo. Imagínense cómo se sintió esta mujer, que le trajeron su primer hijo y con un garrotazo le pegaron en la nuca y lo mataron. Y luego de ahí viene el segundo, el que sigue. Ella fue una mujer que tuvo 7 hijos, no conoció ni, bueno, al menos la historia no dice que
tuvo alguna mujercita. Pero viene el segundo de igual forma, viene el tercero y de igual forma, el cuarto de igual forma. Y luego creo que el cuarto lo aserraron. Luego los tres últimos, con ¿cómo se llama? Lo sacrificaron, los tres últimos. Y no era que ella no mirara, no, se los ponían enfrente para que miraran y ella se retractara de decir, ¿sabes qué? Mejor acepta el señorío del gobierno y acepta lo que estás para que no te maten tus últimos tres hijos. Ella dijo, no. Entonces, como ella no quiso negar a Jesús, al final con la misma espada la mataron a ella. Fíjese tanto amor y tanta pasión para amar a Jesús, a pesar de que dice que era una mujer que tenía una economía buena, y decirlo, voy a tirar todo por servir a Jesús. Mire, todos, germánico de igual forma, un joven de igual forma también. Hubo muchísima gente que dieron, por eso yo digo, este libro se los dejé para que ellos lo empezaran a leer, y nomás vimos creo que cuántas persecuciones, para que ellos les empezara a tomar ese deleite de leer las persecuciones, cómo se llevó a cabo. Por eso yo no entiendo a la gente que dice que sacan predicas tan buenas y todo eso, pero viven una vida doble, o no aman al hermano, o no viven como debería de ser. Eso no es cristianismo. El cristianismo es amarnos los unos con los otros. Ese es el verdadero cristianismo. Mire, la fidelidad a Cristo comportaba no solo la tribulación, sino también la pobreza, donde viene la palabra griega toquenía, o sea, una suma pobreza. O sea, de haber tenido, aunque sea sus buenos deleites, vivir en lo más pobre, y ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Ok, al profesar la fe cristiana, sus bienes eran confiscados. Por otra parte, eran despedidos ya sea del trabajo o del oficio secular. Con esta pobreza venía el hambre, o sea, y los sacrificios de toda índole. Y con frecuencia la persecución y la muerte llegó a su violenta, o sea, fíjese, a su violento. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, porque todos decimos, ¿cómo Dios me está bendiciendo? Mire, ya me bendijo con esto, espérate, pero hay que ir poco a poco. Pero es difícil servir a Dios en medio de una constante angustia, o perseverar en el deber de cada día en medio de una cerrada oposición, cuando a uno lo están confrontando, cuando uno lo están humillando, cuando uno le están diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes, niégate. No podemos negarnos. Qué consuelo para los creyentes de Esmirna saber que Cristo conoce bien y comparte su aflicción, porque si a Cristo se lo hicieron, bueno, a nosotros también nos van a hacer. Jesús dijo, si al árbol verde se lo hacen, que ese no será de la rama, ¿verdad? O sea, si a Cristo se lo hicieron, ¿por qué a nosotros no nos van a hacer? Por eso todos estos textos de consuelo están en Isaías 63:9, en Hechos 9:4, Colosenses 1:24, Primera Tesalonicenses 2:14 al 16. Cristo le dice, pero tú eres rico. Ninguna queja y ningún reproche del Señor a Esmirna. O sea, una diferencia, ¿verdad? Que cuando le decía a Éfeso, ¿sabes qué? Yo conozco un pero de cambia, pero un pero, si no lo haces, recibes las consecuencias. O sea, atente a las consecuencias. En el de Esmirna no existe este reproche. Cristo conoce bien y sabe la verdadera riqueza de aquella iglesia. Los hombres ven el exterior y juzgan por el exterior. Pobre compañía de los cristianos, pero Dios penetra en la realidad interior, aquellos que están sufriendo. No son judíos, sino sinagogas de Satanás, porque hay veces que la gente, oiga, porque por eso yo no sé qué me da, que estoy hablando de teólogos, gente que debate, gente que tiene apología y cuando le habla a una gente y le dice, yo soy de tal movimiento, o sea, de tal, practico tales dogmas, yo soy de esta, y le dice, por ejemplo, más o menos le dice, yo soy testigo de Jehová, y le dice, hermano, él no es nuestro hermano, porque niegan el señorío de Jesús, niegan la deidad de Jesús, él no es nuestro hermano, y porque dice, en Juan dice bien claro, dice a todo lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios.
Entonces, si nosotros aceptamos el señorío de Jesús, nosotros formamos parte de la familia de Dios. Pero me da una rabia cuando oigo gente que le dice, hermanos, es que todos somos hermanos. No, todos somos hermanos. Somos hermanos cuando aceptamos a Jesús y Jesús nos lleva a la familia de Cristo. Por eso nosotros nos decimos hermanos. Entonces, por eso Jesús le dice, no todos son judíos, sino son sinagogas de Satanás. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Se refiere a los judíos prosélitos o a los judíos que niegan creer que la prueba de las Escrituras de que Cristo es el Mesías prometido. Romanos capítulo, si quiere vamos a Romanos capítulo 2, 28. Dos 28, 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del, ¿qué dice? Del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. O sea, y cuando estudia esa palabra, que cuando habla acerca del pueblo judío, dice que ese es un pueblo que está creado para la alabanza. O sea, y por eso dice que nosotros somos, ¿cómo se llama? Parte del pueblo de Dios. El que se llama a estos judíos, sinagogas de Satanás, probablemente indica que ellos perseguían a los cristianos, a los creyentes. Por eso yo le decía no es fácil, es difícil ver cómo los mismos se habían levantado en contra de la iglesia del Señor, porque ellos los delataban, les decían, ¿sabes qué? Este está predicando de Jesús, este está predicando y tiene que serlo. Bueno, en el versículo 10, estos dos últimos versículos, dice, en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí palabras alentadoras por parte de Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Le aparece también la palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Bueno, como le decía yo, estos 10 días se reflejan al tiempo de la historia, que te habla de las 10 persecuciones que hubo. La primera que comenzó con Nerón, que fue que quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos, ¿verdad? Y él se sentó en su lugar y empezó a reírse y empezó a culpar a los cristianos. De decir, para ellos fueron, ¿por qué? Porque ellos estaban tan tranquilitos, porque ellos no causaban ninguna división ni nada de malo, al contrario. Él los miró como una oposición, porque acuérdense que era el pueblo de Dios. Y cuando estaba Dios con ellos y ellos vivían dentro de su voluntad, ellos tenían el cuidado por parte de Dios. Ahora, por eso Nerón fue quien mandó a quemar esa ciudad. El martirio bajo Domiciano, ese es el segundo día. El tercero bajo Trajano. El cuarto bajo Marco Aurelio, cuando le dio muerte a Policarpo, que ya mencioné hace rato. El quinto bajo Severo, y ahí estará en las fechas también. El sexto bajo Máximo, el séptimo bajo Decio, el octavo bajo Valeriano, el noveno bajo Aureliano y el último martirio bajo Diocleciano. El último de ellos, recuerden que después viene un poco de calma, separaron las persecuciones, pero el último de ellos mandó a quemar todas las escrituras, pero las que quedaron, ¿cómo se llama?, escondidas. Hubo una persona que empezó a sacar, ¿cómo se llama?, copias para seguir divulgando o seguir predicando y seguir dando las buenas nuevas de salvación. Pero este emperador dijo, todo lo que se haya escrito de las Sagradas Escrituras es mejor quemarlo. Bueno, Dios dejó un remanente, ¿para qué? Para que se siguiera predicando. Bueno, se dice, de esta palabra ser fiel, en el griego es pistos. Creyente es el que cree y fiel es aquel en quien se puede confiar sin ser engañado. Jesús promete serle fiel a su iglesia. Por eso, mire, si nosotros como iglesia confiamos en el hombre, estamos en un error. Por eso el libro de los Hebreos dice, puestos los ojos, ¿en quién dice? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe.
Entonces, en Él tenemos nosotros que tener nuestros ojos puestos, porque fíjese, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Por eso yo le digo, el hombre, aunque sea muy conocedor de la palabra, aunque se pinte de muy, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se usa mucho, que use mucha palabra dulce para endulzarte. Ese hombre te va a engañar, pero el que no te va a engañar es Jesús. Amén. No estoy diciendo que todos son así, no. Nosotros tenemos que ser amables con nuestros hermanos. Por eso dice, en 2.8 dice, Efesios, ¿verdad? O no, Filipenses 2.8. Ok. Dice, y estando en la condición, hablando de la persona de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta que dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, si Jesús fue fiel y puso el ejemplo para cada uno de nosotros, bueno, nosotros tenemos que creerle a Jesús, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces por eso nosotros vemos que en primera de Juan 3:16 dice, así como el Señor dio la vida por cada uno de nosotros, así también nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Por esta iglesia, hermanos, era rica, sabían sufrir por los hermanos. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte. Acuérdense que esta palabra muerte es de la muerte que cada uno de nosotros vamos a experimentar, pero en el momento que nosotros morimos, pasamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Ok. El problema está con la gente que no quieren aceptar a Jesús. Ellos se quedan en un lugar de castigo, de tormento, que aún todavía no van a pasar todavía al lago de fuego, que ahí sí va a ser un tormento. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra se refiere a la corona del vencedor, llamada en esta parte Estéfanos. O sea, esta corona que no es incorruptible, porque Pablo lo está tomando de lo mismo que se está viviendo, el tiempo histórico, en aquellos tiempos donde le está enseñando a la iglesia, mantente fiel, lucha, persigue, pero no uses tanta palabrería, no uses tanto decir, es que yo, no, espérate. Quien ganó esta carrera fue Jesús. Y nosotros la ganamos, vamos a ganar esta carrera no por nuestras fuerzas, es por Jesús. Jesús, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Dice, todo aquel que lucha de todo, ¿qué dice? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Verdad? Ok. Aquí viene lo bueno, para la definición del último versículo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso yo le puse las dos, ¿cómo se llama? Una que está en el paraíso y otro que va a ser en el tiempo futuro, cuando sea la muerte eterna, donde ya no van a tener tiempo de arrepentirse. El tiempo es aquí, ¿verdad? El tiempo es aquí. Por eso, cuando nosotros predicamos, nosotros no sabemos quién se va a arrepentir y quién no. Nosotros no somos dioses. Nosotros lo único que nos interesa es predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso Dios presenta este plan tan maravilloso. En 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, el regalo que Dios ha dado a su Hijo, esa palabra es regalo, y ha regalado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Dice, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido, ¿qué? Condenado. Entonces, Jesús presenta el plan. El problema es que la gente no quiere aceptar a Jesús. Lo quieren aceptar religiosamente, lo quieren aceptar, no, espérate, ¿sabes qué? Yo lo quiero poner a mi condición. No.
Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravillas que te dije que era necesario nacer de nuevo, sino tienes que ser ¿qué? Guiado por medio de ¿quién? Del Espíritu. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu, que es lo que el Señor nos va a hacer. Dejarnos, fíjate, ¿cómo se llama? El martes que estuvimos visitando a una persona y nosotros animándole, diciéndole, ¿sabes qué? Pues ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Pues va a ser un riesgo. Y eso es que nosotros le estamos tratando de transmitir fe. Tienes que tener fe, ve a la iglesia. Ve a la iglesia, porque aunque las autoridades digan esto, tú tienes que tener fe para ir a la iglesia. Entonces, si Jesús lo hizo con Michael, ¿qué lo puede hacer con él también? Mire, Michael habla hasta mejor español que yo. La verdad, porque yo todavía lo tartamudeo y mira, Michael, bien que abrió sí, Michael, ¿verdad? Y yo tartamudeo, y Michael tan clarito. Ok, la segunda muerte se refiere a la experiencia de la muerte eterna en el lago de fuego. Vaya conmigo a Apocalipsis 20. Versículo 14 y versículo 15. En la parte textual de la parte de arriba habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Pero versículo 14, versículo 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda de la que hablaba Jesús, ¿verdad? Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, si la gente no está inscrita en el libro de la vida, lamentablemente no tiene parte con el Señor. Por eso nosotros le decimos, confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dice que si cuando un pecador se arrepiente, dice hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Bueno, ningún creyente, oiga lo que yo le voy a decir, ningún creyente experimentará la segunda muerte. El que venciere, porque si dice yo soy creyente, pero yo sé que voy a pasar la segunda muerte, entonces no es creyente. Porque va a estar diciendo que va a pasar en ese lugar. No, ningún creyente experimentará la segunda muerte. El que venciere no sufrirá ninguna pérdida en absoluto. El creyente que es fiel hasta la muerte tiene la promesa de la corona de la vida que Jesús ha prometido. Una experiencia maravillosa de vida de aquí es en adelante, o sea, de decir, ¿por qué? Porque yo sé que el Señor me tiene preservada una corona incorruptible para cada uno de nosotros. La disposición a sufrir por Cristo es prueba de nuestro amor genuino por Él. O sea, ¿quiénes vamos a sufrir por Jesús? Si yo digo, no, es que yo no quiero sufrir, no, espérate. Yo tengo que sufrir para seguir amando a Jesús. Porque tengo que saber que a quien estoy sirviendo es a Jesús, aunque no me den likes, yo ya estoy testificando. Yo ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Hay un Dios que cambia. Si la gente no quiere aceptarlo, es cuestión de ellos. Pero yo estoy publicando y yo estoy diciendo que hay un Dios que todavía es bueno y que puede ayudarle en sus momentos más difíciles. El Salmo 116, como se lo había dicho anteriormente, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bueno, mire, ¿cómo nosotros vamos a terminar nuestra carrera? Testificando de Jesús es nuestro Señor. Que nosotros tenemos el privilegio ahorita en nuestra casita, llegamos sin ningún problema, prendemos la televisión, cómo quedó mi partido. Tenemos tanto privilegio, o sea, ver las noticias, ver lo que está pasando. Tenemos este gran privilegio, pero ¿qué nos detiene el seguir amando a Jesús? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y hasta a nuestros enemigos, porque quién sabe si Dios los puede alcanzar a ellos. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Nos vamos? Bueno. Acuérdense, de la siguiente semana vamos a estar hablando de la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Son 7 iglesias. Hemos agarrado esta serie, 7 iglesias. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre,
Le damos gracias, mi Dios amado, Señor, por este espacio que nos ha permitido de compartir de su palabra, Señor. Sabemos que usted ama, Señor Padre, a aquel que se entrega por completo, mi Dios, Señor. Le ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos que están firmes, por aquellos que están débiles, mi Dios, Señor Padre, también le ruego por sus vidas, Señor. Que usted es el único quien puede, Señor Padre, animar sus corazones, Señor. Que usted es el único quien puede hacer volver su corazón, Señor Padre, para su obra, Señor. Solamente es esperar en su promesa. Pero de igual forma, Señor, por cada una de las personas que esta palabra haya llegado, no soy yo, Señor, sino es su palabra que nos sigue animando a nosotros como su iglesia. Pero si alguien escuchó por primera vez, Señor Padre, y que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, lo puede hacer ahí donde Él se encuentra, Señor. Él puede confesar su señorío y usted escribirá su nombre en el libro de la vida. Por eso le damos gracias, porque usted es el único que nos sacó, Señor Padre, de ese lugar tan difícil que nadie podía sacarnos, Señor. Usted nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y sobre todo, Señor Padre, aquel día estaremos, Señor Padre, delante de usted. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.